Ahora vamos a tener comentarios con el panel. Bueno, ahora vamos a tener un panel distinguidísimo con Ibellice Pacheco y Freddy Machado. Yo quisiera que Ibellice empezara y nos dijera qué piensa ella que es el argumento central de este libro. ¿Este funciona? Sí. Creo que Carlos procura trata de evadir el desgarre de la conclusión de la crisis que terminan en su título Venezuela imposible. Creo que no lo logras. Creo que en lo que significó todo el análisis y el desarrollo y la reláfica de este contenido, terminamos sintiendo que es irremediable todo esto que está ocurriendo y que nos va a costar mucho salir de ello. Que aún hoy, cuando hace unos pocos meses sentíamos tan cerca la posible solución, con las calles abarrotadas de gente protestando, con las condiciones internacionales de atención y de alta sensibilidad y conocimiento, con la convicción de que realmente significaba un problema geopolítico mundial. Y no pasó. Y yo estoy negada a creer que no pasó por mala suerte o no pasó por casualidad. No pasó porque están mucho más imbricados e implicados los factores políticos venezolanos de oposición en este caos de lo que nosotros pensábamos. Y hasta tal punto que cuesta diferenciar quién está con el gobierno y quién de la oposición no lo está también. Eso es terrible como conclusión, pero lo siento como un asunto fundamental para ser evaluado y decanta finalmente en lo que es tu gran preocupación, ¿no? Y bueno, ni decir la tuya, maestro. Yo quiero, antes de hacerte dos preguntas, que ese es el orden, leer una pequeña parte que preparé sobre el... Pero ven aquí, entonces... Si tú dices... Por aquí más fácil. ¿Verdad, no? Como protocolo. Buena parte de esa cadena de errores que decantaron en el chavismo y que son recopilados en este libro de Carlos, me correspondió registrarlos como profesional. La corrupción o la manera como se abrazó a un caudillo esa masa de necesitados que había sido subestimada por años. Todo eso fue el escenario que me estimuló a seguir la ruta del periodismo de investigación. Sentí que era necesario profundizar porque era duro lo que iba a venir. Y si bien como periodista me ha tocado ser incómoda para el poder, y así debe ser siempre, mande quien mande, con el chavismo me convertí en un elemento peligroso al que era necesario acorralar y asfixiar. Yo nací en democracia. Soy parte de esa generación boba. Estudié y avancé en mi profesión en democracia, por lo tanto crecí en la democracia venezolana. Ahora soy una periodista más que ha sido perseguida en mi país, objeto de 21 procesos judiciales, incluyendo prisión. Aún en esas difíciles circunstancias, nunca había sentido que estábamos tan debilitados en esta lucha. Somos un pueblo desgastado, desmoralizado, desmembrado. Transcurridos 17 años siento que mi generación y otras hemos fracasado en la defensa de Venezuela.
no logramos evitar el desastre. No hemos podido defender la democracia. No lo hemos hecho con eficiencia. El chavismo sigue en posesión de Venezuela y lo hace con garras y ausente de escrúpulos, sin importar las consecuencias para nuestro pueblo. Me preocupa que se ha anidado la mediocridad. Me duele percibir a Venezuela como un país disparatado, con una población desquiciada en medio de su desesperación. Me angustia que lo mejor del país se está escapando. La mayoría de jóvenes huye para salvar su vida, para procurar un sueño futuro. Ante esta fuga, ¿cómo se recompone un país? Traigo a colación una pieza de Joan Manuel Serrat, Pueblo Blanco. Un poema, una canción ya legendaria, calificada por algunos como dolorosamente tétrica. Esta pieza expresó al principio el abandono de los pueblos, pero como suele suceder con los textos, para quien los usufructúa, fue utilizado a la mejor conveniencia del lector o del usuario. Por lo tanto, sirvió para referirse a las dictaduras de Chile y Argentina. Y ahora, con este par de estrofas que les voy a leer, siento que podemos dibujar nuestro sentimiento por Venezuela. Escapad, gente tierna, que esta tierra está enferma, y no esperéis mañana lo que no se os dio ayer. Que no hay nada que hacer. Toma tu mula, tu hembra y tu arreo. Sigue el camino del pueblo hebreo y busca otra luna. Tal vez mañana sonría la fortuna, y si te toca llorar, es mejor frente al mar. Si yo pudiera unirme a un pueblo de palomas y atravesando lomas dejar mi pueblo atrás, os juro por lo que fui que me iría de aquí. Pero los muertos están en cautiverio y no nos dejan salir del cementerio. A partir de esto, recuerdo entonces la estrategia expresada por el inefable Jorge Giordani, ministro por más de 12 años del gobierno de Chávez y luego poco tiempo con Maduro. Giordani sin pudor se explayó en explicar el control necesario ideológico y psicológico que había que llevar a cabo en el pueblo, a través de la pobreza. Repetía que ellos necesitaban que los pobres siguieran siendo pobres para que votaran por ellos. Citado por Carlos, palabras más, palabras menos, Giordani dijo que para lograr la aceptación de ese socialismo debían pasar 3 generaciones, proceso en el cual los adultos se resisten, los jóvenes la viven y se acostumbran, y los niños la aprenden y la hacen suya. Te hago entonces, Carlos, 2 preguntas que pueden estar relacionadas. La primera, ¿se está cumpliendo esta teoría de Giordani? Y la segunda, ¿cómo se recompone un país con el capital humano y social destruido? No me estoy refiriendo a la economía. Me enfoco en que la descomposición de la sociedad es palpable. Puedo referir cualquier caso al azar, desde un suceso cotidiano como que un adolescente asesina a otro por una canaimita, o la estadística en la deserción en escuelas y universidades, que en algunas regiones del interior del país muestra un porcentaje escalofriante cercano al 80%. El promedio general es que de cada 100, solo 37 terminan el 6º grado, cifra reciente de Provea. ¿Es entonces de verdad Venezuela imposible? Con pobres más pobres, sin alimentos, medicinas, educación, ni ética. ¿Acaso vamos camino a la jungla en la servidumbre y la pobreza? ¿Qué hacemos entre esta agonía que ya ni siquiera parece tener fuerza para aferrarse a la desesperanza? ¿Significa que funcionó la estrategia de Chávez, Giordani y Fidel Castro? Claro, es eso. Ese es lo que visoramos.
Más fácil así. Bueno, Ibellice, primero que nada, gracias por esas palabras extraordinarias que... ¿Está aprendiendo? Por esas palabras extraordinarias. Me encantó ese poema que leíste, todo muy emocionante. En relación con lo de los 30 años, con las 3 generaciones, tenemos que pensar que, fíjate que Cuba lleva 60 años bajo el régimen de Fidel y la gente se sigue tratando de escapar de allí. Hay mucha gente que el anhelo humano de poder ser un individuo libre, que la libertad, como la defino, es la capacidad, la condición bajo la cual se puede completar el potencial humano. En Cuba no existe, por supuesto, esa libertad y mucha gente mantiene ese anhelo, aún a pesar de haber pasado las 3 generaciones, los 60 años, bajo ese régimen. Así que yo pienso que el individuo, el ser humano, siempre va a tener esa semilla dentro. Claro, es muy difícil bajo un sistema tan represivo y tan miserable como lo que está ocurriendo tanto en Cuba como en Venezuela. Hay una cosa que hablo en el libro y que he hablado en algunas entrevistas, que es que hay que pensar que Venezuela en realidad es una colonia y su independencia no va a ocurrir directamente a partir de Venezuela. Empieza por Cuba. Todo lo que va a ocurrir va a suceder porque Cuba necesita la sangre vital de Venezuela, le está chupando la sangre de Venezuela como un vampiro, ¿no? Y necesitamos intermediación de otros países neutrales que nos ayuden a lograr sacarnos ese vampiro de encima. Por supuesto que hay muchas guerras de independencia libradas contra imperios que han sido exitosas, pero hoy en día es un poquito demasiado asimétrico lo que está ocurriendo y hace falta ayuda internacional. Sin lugar a dudas hay que mantener esa presión internacional. En cuanto a lo que dice de la dependencia de la miseria, la pobreza en aumento, hay que acordarse que, en particular lo de la educación, eso es terrible, pero es que una cosa va con la otra. Hay mucha gente que tiene que trabajar, que tiene que mandar a los hijos a trabajar y que la única manera en que pueden sobrevivir es recolectando, como bien sabes, basura o lo que sea, y no tienen tiempo de ir al colegio. Eso es lo que ha hecho este régimen. Y afortunadamente hay educadores. Hoy estaba leyendo un posting de una amiga de esas de las redes sociales, Yoyana Ahumada, hablando acerca de su cariño por la universidad y su tristeza por la Universidad Central de Venezuela. Tanto el cariño por los estudiantes que van ante toda esa gran cantidad de barreras y murallas con las que se enfrentan día a día, desde que los van a robar o que tienen que tomar 5 autobuses para llegarle, hasta el desastre físico en el que se encuentra la infraestructura universitaria. Eso la conmovía, que esta gente iba a tratar de hacer sus tareas y estudiar, y eso sigue siendo posible en Venezuela. Yo sí creo que eventualmente vamos a tener que reestructurar todo el sistema educativo y de alguna manera de ahí saldrá para adelante la cuestión. Me encanta tu optimismo. Bueno, ahora vamos a escuchar las palabras de Freddy Machado. Freddy, allá, por favor, que nos va a hacer un comentario sobre el libro y nos va a hacer algunas preguntas. Después vamos a abrir un breve periodo de preguntas para el público. Gracias. Bueno, lo primero es reconocer en Carlos que es todo un reto tratar de recopilar una historia tan virulenta como la venezolana, que no ha terminado de ocurrir un evento cuando otro peor le está cayendo encima. Y es definitivamente un reto, y ahí va la pregunta, pero al final de algunas consideraciones. Conversando con Ibellice, saludándola aquí, le escuchaba que está aquí radicada, está haciendo lo que puede desde la distancia para la recuperación de la democracia en Venezuela, y que una de las situaciones que la hizo venir aquí es una orden de captura. Y pareciera que todos estamos en la misma página. Mi orden de captura es porque investigué a un juez en el 2006, demostramos que había falsificado
certificados para aspirar al cargo de juez, y finalmente, después de mucha investigación y recopilando documentos en los archivos de las cortes, me entregaron una fotocopia con un sello húmedo, lo que lo hace un documento oficial. Fue una trampa. Me entregaron el documento que yo fui a requerir, y cuando atravesé la puerta había hecho retención ilegal de documento oficial, artículo 78 de la Ley contra la Corrupción, aplicable a funcionarios públicos, pero que era el recurso que tenían en ese momento. Hasta el 2009 me tuvieron con la espada de Damocles, asistiendo a las audiencias, pero nunca se celebraban por cualquier razón. Hasta que definitivamente tuve que tomar la decisión de venir aquí, y en la siguiente sesión a la que estaba convocado, entonces yo estaba obstruyendo la justicia, y ahí nació la orden de captura. Entonces ahora parece que en nuestro récord va a ser estudiante del doctorado en ciencias de Nova University y orden de captura del régimen de Nicolás Maduro. Va a estar ahora en nuestras hojas de vida, que fue un problema al principio cuando se me abrió el juicio, porque tenía un niño en ese momento de 6 años, 7 años, y tenía que explicarle que estábamos en un sistema de antivalores. Papá, ¿por qué estás en un juicio? Si al juicio van los hombres malos. Entonces, todo ese proceso de explicarle que había una descomposición social en el país y que las cosas se habían invertido. Como periodistas venezolanos, como venezolanos en general, yo recuerdo que a donde uno llegara, en cualquier parte del mundo, la gente comenzaba a preguntar primero, ¿cómo es eso que ustedes les regalan la gasolina? Y que una botella de agua cuesta mucho más que un tanque de gasolina. Y esas mujeres tan bellas que ustedes tienen allá, que tienen un récord de reinas de belleza. Esas eran las conversaciones con las personas de otras latitudes. Ahora es, chicos, ¿cómo cayeron en eso? ¿En qué momento cayeron en ese hoyo? Y con tanta gente, con capacidades, gente brillante y gente capaz. Y no pudieron detener eso. Y se hace una tarea bien difícil explicarle a la gente cómo fue que se cayó allí. Justamente porque un grupo de indeseables se valieron de la ingenuidad, no sería el término, sino de las bondades de un sistema democrático para tomar el poder en función de no salir más nunca de allí. Hay frases en las redes sociales con las que nos identificamos mucho. Una de ellas, para mí personalmente, es: nos tuvimos que ir de Venezuela, pero Venezuela nunca se ha ido de nosotros. Y eso es lo que nos mantiene en pie de lucha. Y sabemos que desde la trinchera donde estemos en ese momento, yo ahora ocupo una posición de reportero en Univisión 23 y tengo la oportunidad de explicarle a la comunidad que está en esta sociedad de tan variada cultura, cómo es que los procesos en Venezuela nos han llevado a lo que hoy tenemos. Una historia que 5 años atrás sería impensable. Situaciones que no tienen ningún tipo de sentido. Un deterioro en la calidad de vida y una degradación humana insospechada. Es muy triste lo que Venezuela está viviendo. Y ese punto de recopilar toda esta historia, que ya vamos a ir con la pregunta, es definitivamente una tarea que no se puede detener, porque están pasando cosas todos los días. Hoy finalmente cambiaron el famoso billete de 100 bolívares. Si no fuese cierto, daría risa. Es una tragicomedia lo que hay, porque y uno lee las informaciones y cree que no es cierto, que no está pasando, que es quizá un chiste, porque además la vena del venezolano es de mucha jocosidad. Aparentemente sí. Los bancos solo entregan 10.000 bolívares diarios por persona. Si usted quiere un billete de 100, debe llevar el cambio de 90 en la mano para que le entreguen el billete de 100. Con lo que están terminando de recoger todo el cash y siguen con sus labores de lavado de dinero y todo el vandalismo político al que hemos estado sometidos. Parece mentira. Uno tiene que volver a leer la información y buscarla en otras fuentes. ¿Esto será verdad? ¿Esto es una broma de mal gusto? Pero son las realidades a las que estamos sometidos.
Venezuela es un pueblo que yo siento que lo ha intentado todo. Cuando se decidió no participar en las elecciones para la asamblea porque no estaban las condiciones dadas, resulta que quienes convalidan los resultados de las elecciones son de ellos. Así que ellos fueron a elecciones ellos solos, votaron ellos solos, ganaron ellos solos y se dieron los puestos en la asamblea. Fue cuando perdimos la Asamblea Nacional en aquel momento. Se ha ido a la calle y se han entregado más vidas de las que uno pudiera haber esperado y los resultados no se han conseguido. Y esta tarde me invitó el colega Alejandro Marcano a la grabación de su programa que se transmite el domingo por la noche y se distribuye en Cuba, no se transmite, se distribuye. Tienen un sistema para poder obtener los contenidos. Se llama Venezuela en Crisis el programa y se hace un balance, un análisis y concluíamos en que Venezuela es una olla de presión que no ha explotado porque la válvula de escape del régimen ha sido la traición de algunos dirigentes en lo que ha tenido que ser la capitalización del esfuerzo y del sacrificio del venezolano por salir de esta pesadilla. Y es así como estamos donde estamos. La pregunta que tenía después de este breve resumen es: ¿cómo hiciste para cerrar esta historia? Yo soy periodista activo, estoy escribiendo todos los días. Para televisión tenemos 1 minuto 20, 1 minuto 40 máximo. Y en algún momento hay que cerrar la historia. Y siempre nos parece que estamos dejando de decir cosas. Y entonces recurrimos a los gráficos y tratamos de que no se nos quede nada por fuera. En esta actividad lamentable de destrucción que vive Venezuela, ¿cómo cerraste esta historia? Eso es porque todavía no he escrito el volumen 2. No. Por supuesto que lo que se ha visto en el libro, lo que estoy tratando de comentar en el libro es un ciclo que está ocurriendo en Venezuela que pareciera verdaderamente que es un ciclo generacional. Cada 20 años aproximadamente sucede un cambio drástico en Venezuela. Y pareciera, o sea, si tú te pones a ver 1908, 1928, 1938, 58, 68, 88, 98, y estoy esperando que el 2018 haya un buen cambio. Pero vamos a ver, no es que sea numerólogo, pero tiene que ver con las generaciones, con lo que tú decías acerca de las generaciones que van transformando. Y por supuesto tiene que ver con los asuntos, los cambios a nivel mundial. Por ejemplo, en 1958, las luchas, el fascismo estaba derrotado, básicamente. La lucha entonces se resolvía entre el comunismo y el capitalismo. Y Venezuela, justamente la Venezuela democrática, perdón, en el 58, sí, en el 58. Entonces pasa a ser parte de esa lucha protagónica entre el capitalismo y el comunismo. En el 88 resulta que tenemos una nueva revolución tecnológica por el petróleo que empieza a surgir extremadamente alto y hace un cambio total en la manera en que se comportaba el venezolano y la manera en que se comportaba Venezuela en el mundo. En el 98, bueno, ni decirlo, pues Chávez llega al poder. Y vamos a ver lo que sucede en el 2018, porque pareciera que hay, como tú decías, la olla de presión ya se le están empezando a trancar las tuerquitas, y es posible que haya una explosión que no va a ser muy agradable. Vamos a ver. Bueno, antes de pasar, yo quiero hacer una pregunta a los tres rapidito. Miren, Haití empezó su declive histórico en 1810 y no ha parado. ¿Qué les hace a ustedes pensar que va a haber un corte en Venezuela y que va a rebotar de alguna manera? Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Y tú? Las opciones siguen abiertas. Ojalá tuviésemos bolas de cristal, porque jugaríamos el otro más frecuentemente. Yo no creo eso, Beatriz. Yo creo que Haití
un caso especial de un país que concibió un extraño paso de la colonia a la república o al reino, porque se dividió en dos inmediatamente. Y eso lo hizo de una manera muy sangrienta, muy sanguinaria. Después ocuparon República Dominicana durante 20 años. República Dominicana era un paísito que tenía 30, 40 mil habitantes y Haití tenía medio millón. Es decir, hoy en día los dos países tienen aproximadamente 10 millones de habitantes, pero en esa época la proporción de haitianos era muy grande. Yo creo que Venezuela tiene una oportunidad, pero creo que la base venezolana es muy buena, el capital humano de Venezuela es muy bueno. Es verdad que muchos han salido y están fuera, pero yo creo que hay una posibilidad de recuperación. Ahora, lo que también entiendo, que dentro de 20 años, si el 18, como dice mi numerólogo amigo y pronostico, si en el 18 hay un cambio, pues en el 38 habrá un regreso a algún tipo de caos si no hay un cambio fundamental en el conjunto de la sociedad. Y eso es lo que no se ve todavía. Yo recuerdo amigos que han ido a hablar, amigos extranjeros, que han ido a Venezuela y se han encontrado con mucha gente que le dice, no, nosotros vamos a hacer la verdadera revolución que esta gente no ha hecho. Es decir, tienen una idea absolutamente equivocada de cómo se crea la riqueza y cómo se destruye y cómo en fin, es un verdadero desastre. Si eso se puede cambiar, ¿cómo se cambia eso? Con mucha información y con partidos políticos que le vayan de frente al asunto y que sean capaces de decir las cosas por su nombre, que no le tengan miedo. Que no le tengan miedo a decir que la función del Estado no es repartir harina de pan o como se llame, harina de maíz, sino que es otra la función del Estado. Pero aún así, yo creo que el ejemplo de Beatrice es demasiado demoledor sí, para creer en él. Sí, definitivamente el cambio está aquí. Los que no son venezolanos, rancho es una vivienda de muy malas condiciones. Paredes de lata, de madera. Entonces, hasta que no saquemos el rancho de la cabeza, no va a haber cambio. Esa es una conclusión a la que se ha llegado en muchas oportunidades. Si después de 2004, que hubo tantas muertes y todo este movimiento difícil que tuvo Venezuela, tuvimos ahora la participación de la gente en la calle decidida. Mi esposa decía, mira, esos muchachos agarran un cartón y creen que ese es el escudo y van para adelante. Y les están disparando y ellos van adelante con un escudo de cartón. El venezolano está decidido, el venezolano de a pie está decidido a salir de esta tragedia. Y ya pasó en esta oportunidad y yo siento que es lo que va a ocurrir. Las masas van a superar a su dirigencia y va a haber definitivamente un movimiento del cual va a salir algo. No sabemos qué es ese algo. Y vamos a ser testigos de excepción. Bueno, con esa nota optimista se abre el debate al público.